La voz del zorro. Este es un podcast de la Escuela de Administración y Negocios de CETIS Universidad, Campus Mexicali. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a un episodio más de La Voz del Zorro. Mi nombre es Pedro Chávez y en esta ocasión hablaremos sobre liderazgo estudiantil y emprendimiento social. Bien, pues para iniciar y poder relacionar ambos conceptos, me gustaría compartir algunas preguntas que vamos a tratar de resolver en este espacio. Por ejemplo, preguntas como ¿cuál es la diferencia entre ser estudiante y alumno? ¿Qué es el liderazgo estudiantil? ¿Cómo surge? ¿Y cuáles son las responsabilidades que se tienen ante los retos actuales en este mundo globalizado? O como estudiante, ¿por qué me tendría que interesar el emprendimiento social? Bien, dicho esto, comenzamos. ¿Alguna vez te has preguntado cuántos estudiantes universitarios a nivel licenciatura hay en el mundo? Bueno, te comparto que de acuerdo a la UNESCO, en el mundo existe un registro de aproximadamente unos 233 millones de estudiantes de licenciatura. Si lo consideramos como una población de algún país, podríamos decir que en su conjunto representan los habitantes de Pakistán. Interesante, ¿no? Es decir, la población de estudiantes a nivel mundial podrían representar el sexto país más poblado del planeta, con la ventaja y sobre todo el potencial de que se encuentran alrededor del mundo. Tener este dato me parece que marca la diferencia entre identificar qué es ser un alumno y qué es ser un estudiante. Y si me lo permiten, pues el estudiante, a diferencia de solamente un alumno que está matriculado en alguna institución de educación superior, el estudiante, la principal diferencia que yo interpreto e identifico es que el estudiante reconoce su rol dentro del mundo y de la sociedad durante sus estudios universitarios, lo cual lo convierte en un actor global y por ende requiere liderazgo estudiantil. En ese sentido, pues imaginemos que todos esos estudiantes de este dato que acabo de compartirles, pues tienen el potencial, ¿sí? Para identificar los problemas del mundo. Ahora, si lo queremos bajar hacia nuestra realidad, de esos 233 millones, por ejemplo, en nuestro país, ¿cuántos somos? ¿Y qué necesita nuestro país? Por ejemplo, se tiene una estadística, de acuerdo a la NUYES, que hay alrededor de 4.5 millones de estudiantes universitarios. Y aquí, por ejemplo, en Baja California, son 133,000. Imaginemos que 133,000 están formándose para poder transformar al mundo. Ahora bien, así es la manera en la que me gustaría que durante este espacio vayamos interpretando que vamos a hablar de estudiantes, porque ustedes ya saben este dato, saben a nivel sistémico qué representa el rol que ahora tienes ante la sociedad o tenemos ante la sociedad por el privilegio de tener estudios universitarios, ¿sí? En ese sentido, pues la manera en la que avance el liderazgo estudiantil como un contexto, nos irá arrojando otras dudas, otras preguntas. Y en ese sentido, el primer paso para descubrir el liderazgo estudiantil dentro de nuestra institución o dentro de nuestra universidad es que podamos como aterrizarlo a preguntarnos de manera constante, ¿cuántos somos y qué necesitamos? Y esta pregunta, pues podría
decir que comienza en aquel papel que todos conocemos que se llama jefe de grupo, o bien cuando elegimos un jefe de grupo. En ese primer contacto con la necesidad de reconocer hacia dónde va a ir el grupo y cómo es que el grupo elige quién puede tomar ese rol. En ese sentido, pues el jefe de grupo es lo que yo considero el primer eslabón en donde surge el concepto de liderazgo estudiantil, ¿sí? Pues este líder se sujeta a atender las necesidades del grupo, de la escuela y representar el interés colectivo tratando de solucionar algo o tratando de confrontar un problema. Y en esa conciencia es en donde puede tomarse que su rol o digamos su actuar puede ser efectivo o inefectivo. Sin embargo, este es el papel que invita a que el grupo incluso sea crítico del liderazgo y que tenga esa primera experiencia de confiar sus necesidades y la expresión de estas para un bien común frente a alguien, ¿sí? De manera que nos vamos a dar cuenta que aquí, puntualmente, significa que el jefe de grupo es una manifestación de ese líder formal. Ojo, no significa que en el grupo no existan otros líderes. Sin embargo, el que representa al grupo es aquel que confiaron en él. Eso significa que puede haber otros líderes o liderazgos estudiantiles dentro del grupo que podríamos considerarlos como quizá informales, ¿no? O sea, podrían ser como aquellos estudiantes que si bien representan, forman parte de un grupo deportivo, de algún taller cultural y que tienen logros que van agregando valor al grupo, pues digamos, puesto que al que identifican es al jefe de grupo, ¿sí? A lo que quiero llegar es que el liderazgo estudiantil del grupo también está sujeto al líder del grupo, ¿sí? En ese sentido, ese es el primer, digamos, eslabón, ¿sí? Para poder identificar la necesidad de un liderazgo estudiantil en nuestra época actual. En ese punto, el segundo nivel de liderazgo que yo identifico es cuando ya formamos parte de una representación estudiantil como una sociedad de alumnos o como un consejo universitario o incluso cuando formamos equipos intergrupales, ¿sí? Para poder crear algo, una conferencia, alguna exposición, ¿sí? Sin embargo, que sale de un mismo grupo es el liderazgo. Al final de cuentas, en este eslabón es el que, en la experiencia personal, podría compartir que este es el motivo de mi reflexión. Al haber yo sido, de alguna parte, presidente de sociedad de alumnos, me di cuenta de esa gran diferencia que quiero compartir en este espacio para ir encauzando poco a poco la necesidad de aterrizar un concepto reciente como es el emprendimiento social, ¿sí? En ese sentido, pues aquí me gustaría marcar la diferencia entre el líder estudiantil y el liderazgo estudiantil. Quiero destacar que solo algunos pueden lograr convertirse en líder o lideresas estudiantiles. Esto porque el concepto de líder está relacionado con una posición de autoridad o una persona cuyas características o habilidades lo hacen representante de. Es decir, tiene una responsabilidad de atender o una responsabilidad para gestionar y resolver un problema o alguna otra situación. ¿De acuerdo? Entonces, hasta aquí solamente la visión puede ser que sea un líder o una lideresa. Sin embargo, y aquí va la parte más fuerte e importante para mí mencionar, todos, ¿sí? Todos podemos ser parte, ¿sí? Y generar liderazgo estudiantil. Es decir,
crear de manera compartida una visión de lo que significa ser estudiante de licenciatura y contribuir al mundo y cómo nos ve a la sociedad de lo que estamos tratando de lograr con nuestra vida. Es decir, aceptando la responsabilidad de que nuestra formación de estudios a nivel superior requiere liderazgo y más en nuestro país, México, en donde prácticamente solamente el 18% de la población en edad de tener un título, es decir, de los 25 años en adelante, solamente el 18, ¿sí?, tiene un título universitario. Y aquí es donde poco a poco el eco de que es diferente el ser un líder estudiantil a ser parte del liderazgo estudiantil, es decir, considerando a todo lo que se relaciona para que la posición o la, digámoslo así, o la expresión colectiva de todos somos estudiantes, hacia dónde va nuestra fuerza, hacia dónde van nuestros intereses, hacia dónde van nuestras necesidades relacionadas a nuestro entorno, a nuestro contexto. En otras palabras, puedo decir que ser conscientes de que el liderazgo estudiantil es la manera de representarse como parte de esta generación que tiene cada vez más una oportunidad de contribuir a resolver problemas sociales, ecológicos y de sustentabilidad. Por ejemplo, problemas que vemos por medios de comunicación como Facebook, redes sociales, todos esos aspectos nos han hecho como que despertemos o que tengamos una conciencia sobre qué podríamos hacer nosotros y cuántos somos para tratar de hacerlo. Si se dan cuenta, ya volvimos a la primera pregunta sobre cuántos somos y qué necesitamos. Vaya, pues, por ejemplo, somos más conscientes o el liderazgo estudiantil se vuelve consciente de problemas como la pobreza, desigualdad, la contaminación, violencia, inseguridad o escasez de agua, calentamiento global, cambio climático, todo esto que la misma ONU ha tratado de permear, que podamos convertirnos a ser líderes globales desde nuestro rol como estudiante. ¿Sí? Dicho esto, el liderazgo estudiantil, digamos que coloca una mirada a todos aquellos que quieren hacer algo más que trabajar, comprar cosas o ganar dinero, sino que también hay otra parte que desprende como la búsqueda de soluciones o de interiorizar los problemas que vivimos alrededor para atenderlos. Es decir, que podemos complementar nuestra vida aportando un bien común de manera consciente, creando una propuesta de valor compartido entre la sociedad y entre el mercado, ¿sí? Precisamente, entonces, en ese espacio es donde el reto que se encuentra el liderazgo estudiantil. Aquí quiero ser muy claro en que el liderazgo estudiantil, entonces, somos todos esos estudiantes, ¿sí?, de nivel licenciatura o de posgrado, digámoslo así, que por su cualidad, digámoslo así, de tener al acceso a información, redes, capital social, capital del desarrollo de su propio capital humano, por ejemplo, tienen esa oportunidad de hacer las cosas distintas y esa responsabilidad de intentarlo, ¿sí? En ese punto, por ejemplo, digamos lo que aquellos estudiantes que en este momento tengan esa sensación de que es importante dar algo al mundo más allá que, digamos, ganar dinero o más allá que tener prestigio, digámoslo así, hacer las cosas por otro modo, pues ese es el momento en el que nos encontramos actualmente para presentar esta nueva forma de trabajar para resolver algún problema social o ecológico del mundo, que es el emprendimiento social, ¿sí? En ese sentido, pues, ver la capacidad
de los estudiantes universitarios en un liderazgo que pueda trascender a construir un mundo mejor a través de una herramienta como es el emprendimiento social, pues es prácticamente lo que surge por el interés de hacer este podcast. Bien, dicho esto y teniendo muy claro la diferencia entre ser un líder estudiantil, ser un alumno nada más o el liderazgo estudiantil, pues quiero adentrarnos al concepto de emprendimiento social. ¿Sí? Es decir, con toda esa fuerza estudiantil podemos entrar al emprendimiento social. ¿Qué es el emprendimiento social? Bueno, el emprendimiento social, algunos teóricos se afirman que no hay una definición, digamos, concreta. Hay múltiples perspectivas y versiones de lo que significa el emprendimiento social. Sin embargo, podemos rescatar que el emprendimiento social, pues es prácticamente añadir valor a la sociedad para atender un problema o una necesidad no cubierta por el Estado o el mercado, a lo cual se les llaman fallas institucionales. Entonces, el emprendimiento social, digámoslo pues, es una nueva forma de organización en donde se mezcla el espíritu empresarial y la vocación o la sensibilización de un problema social para generar valor compartido, como lo diría Porter, pero sobre todo donde el emprendedor se ve parte del problema antes de querer dar una solución. Y es ahí donde sale la conciencia de que el modelo de emprendimiento social se va a adecuar al problema al cual quiere atender, ¿sí? Más que a la solución. Porque a veces pensaríamos que tenemos la solución a un problema social, pero necesitamos primero aceptar el problema social y cómo nosotros contribuimos a ese problema social para tener una perspectiva más clara y a largo plazo, que al final de cuentas es la intención de un emprendimiento social, es a largo plazo. Digamos pues que el emprendimiento social pues se puede categorizar en diferentes estilos, ¿sí? Por ejemplo, un emprendedor social, ¿sí? Tiene una visión sistémica, como lo hemos compartido, tiene una visión ética, es decir, la ética, digamos que la ética es lo que conforme vamos conociendo al mundo, conforme abrimos nuestra perspectiva del mundo, la ética se siente o se vive a través de qué tanto yo puedo, digámoslo así, tener una claridad de lo que le hace falta al mundo, ¿sí? Una ética que permita, digamos, vernos como actores globales. Entonces, un emprendedor social requiere esa ética global, digamos, esa ética de responsabilidad, esa ética de sostenibilidad, ¿de acuerdo? Dicho esto, sobre todo, un emprendedor social requiere de esta parte de construir una personalidad sentipensante, es decir, que no disocia o no separa el corazón de la razón y por eso la parte técnica o administrativa tenerla clara y la parte emocional o la parte sensorial donde prácticamente surge la brecha de atender ese problema social que interesa, pues agregarlo en un emprendimiento social, ¿sí? El emprendimiento social puede ser una iniciativa no económica, por ejemplo, el voluntariado, una iniciativa de caridad, un emprendedor social puede formar una fundación, contribuir a alguna donación, y también el emprendimiento social puede ser, a lo que en lo particular creo que aquí es donde podemos hacer más hincapié, es como una iniciativa empresarial, ¿sí? Y prácticamente un emprendedor social con una iniciativa empresarial puede formar también empresas sociales, ¿sí? Empresas que pueden tener lucro, ¿sí? Que son empresas B, por ejemplo, o sin lucro, que es un negocio social. Dicho esto,
pues el emprendedor social tiene un abanico de opciones para saber hacia dónde quiere canalizar su vocación por resolver o atender ese problema social. Bien, ¿qué es digamos, qué es lo más destacable del emprendimiento social según un informe global de emprendimiento social? Es que el emprendimiento social en la generación Z está dando pie a que más jóvenes quieran emprender socialmente que emprender de manera convencional o tradicional en un modelo de negocios, digamos, de lucro, ¿sí? Lo otro es que, otro dato interesante de este informe global es que el género, es decir, entre hombre y mujer, hay una brecha menor en este tipo de actividad empresarial. Es decir, las mujeres, por ejemplo, tienen alrededor del 45% de liderazgo dentro de emprendimientos sociales, en contraste con el 55% de los hombres que lideran un emprendimiento social. Es decir, hay un área de oportunidad de poder mezclar perspectivas, incluso de género, dentro de lo que necesita el mundo. ¿Por qué? Porque, digámoslo así, es muy diferente la visión del hombre en que solucionar un problema social a la visión de una mujer que contempla otros aspectos para resolver el problema social. Entonces, lo interesante aquí es que hay una igualdad en en el estatus, vaya, de que pueden emprender tanto hombres como mujeres, ¿sí? Y por último, pues prácticamente este tema ha generado interés en científicos, en empresarios, en políticos, en gobiernos, en otras empresas, ¿sí? Y hay una gran área de oportunidad aquí porque hay poca información, ¿sí? Hay poco conocimiento del tema y eso pues ha sido como uno de los puntos que me motivé como a platicarlo aquí con ustedes, que es, estamos en el momento ideal para arrancar un emprendimiento social porque aún no se tiene tanta información y si somos privilegiados de tenerla, podemos explorar. Y para explorar cómo hacer un emprendimiento social, pues a mí me gustaría compartirles dos autores que han sido, digamos, los pioneros y también los que han impulsado a nivel global desde sus dos perspectivas, tanto el norte global como el sur global, sus dos perspectivas para integrar un mundo de emprendedores sociales, un mundo con más emprendedores sociales, ¿sí? En este caso, por ejemplo, Bill Dayton, que es fundador de Shoka, y el doctor Mohamed Yunus, que es el creador del concepto de negocios sociales y que es el único emprendedor social que ha ganado un premio Nobel de la Paz, ¿sí? Y en ese sentido, pues digamos que incluso científicamente, el emprendedor social o el emprendimiento social ya tiene herramientas teóricas, metodológicas para que resolver problemas del mundo genere un beneficio económico y social. Resolver problemas del mundo puede ser bien pagado de manera sustentable y sostenible. Y sobre todo, que generar empleos a partir del emprendimiento social ya es un hecho que en muchos países se está considerando como un espacio importante para generar nuevas leyes y normas para que un emprendedor social pueda combinar su emprendimiento tradicional con un emprendimiento social, ¿sí? Y bien, pues hasta aquí me gustaría compartirles que la intención de platicar sobre estos dos puntos es porque el liderazgo estudiantil puede ser una expresión del emprendimiento social de esta generación, en pleno 2022 y después de una pandemia global, que lo más seguro es que generó muchas brechas y problemas ecológicos y problemas sociales que solamente la fuerza de un liderazgo estudiantil podrá contribuir a atenderlas y a solucionarlas. Bien,
Pues dicho esto, me gustaría compartir los 5 puntos principales de lo que ha sido esta plática, de lo que ha sido esta conversación. El punto número 1 es que me gustaría que nos quedáramos con que existen alrededor de 233 millones de estudiantes universitarios de licenciatura. Ese es nuestro campo de liderazgo estudiantil. El segundo punto es que el líder estudiantil es una persona con un cargo o una autoridad. Sin embargo, el liderazgo estudiantil es la esencia de vernos como esa fuerza transformadora de nuestra sociedad en nuestros tiempos de globalización. El punto número 3 es que los problemas sociales son dados por que no se atienden las necesidades básicas de una sociedad o de los ciudadanos, donde el emprendedor social buscará reconocerse como parte del problema para brindar una solución que los atienda. Punto número 4, el emprendimiento social es un nuevo modelo de organización que cada vez tiene mayor auge y que es la mezcla entre una disciplina empresarial y el sentido social para atender esas fallas del mercado y fallas del Estado, es decir, fallas institucionales, en donde podemos crear valor compartido. Y punto número 5, autores como Muhammad Yunus y Bill Dayton pueden ser amigos que nos acompañen para descubrir más sobre lo que significan los emprendimientos sociales. Con todo gusto, pues ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente capítulo de La Voz del Zorro. Es momento de repasar las 5 voces del zorro. Recapitulemos los principales elementos compartidos en este episodio. Punto número 1. Los alumnos universitarios conforman una enorme parte de la población en el mundo. El estudiante tiene la oportunidad de hacer un cambio a través de los esfuerzos colectivos. Punto número 2. Solo pocos estudiantes podrán convertirse en líderes estudiantiles. Esto se debe a que el cargo de líder conlleva ciertas habilidades que no todos poseen. Punto número 3. El líder estudiantil carga con la responsabilidad de atender y gestionar diversos problemas o retos. Punto número 4. El emprendimiento social es añadir valor a la sociedad para atender una necesidad o falla institucional. Punto número 5. El emprendimiento social ya cuenta con herramientas metodológicas para resolver problemas, generar empleos y encontrar ganancias. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerde que encontrará algunos enlaces en las notas del podcast hacia sitios de interés y recursos adicionales. No olvide suscribirse al canal y compartir este podcast con el hashtag La Voz del Zorro. Y no te pierdas nuestro siguiente episodio la próxima semana.